rostro. Señor, oh Dios, si hay algo que siempre te debemos de expresar es gracias, Dios. Padre, una sola palabra, Señor Jesús, expresa tanto, Señor. Expresa nuestra gratitud, nuestro reconocimiento hacia ti, Señor. Padre, porque eres tú en todo, Señor. A veces nosotros no entendemos, Señor Jesús, las cosas, pero ciertamente tú tienes un propósito en todo, Señor. Y tu palabra nos da la garantía, Señor, que a los que te amamos todo obra para bien, Señor. Padre, por eso nosotros descansamos firmemente en ellos, Señor. Descansamos en ti, Señor Jesús. Padre, porque tú eres aquel, si eres aquel que nos has traído hasta aquí, si nos has permitido perseverar hasta aquí, Señor, seguramente nos permitirás perseverar hasta el final, Señor. Padre, ayúdanos en esta noche, Señor, ayúdame a mí, dame, Padre, la inspiración para hablar tu palabra de tus hijos, que tengan un corazón abierto y dispuesto, Padre, para que tu palabra caiga como una simiente en nuestros corazones, Señor. Permite que sea, sabemos, Dios, que la palabra es fértil, Señor Jesús. Padre, pero queremos que nuestro corazón sea el terreno correcto, Señor, para que ella pueda fructificar en nuestra vida, Señor. En el nombre de Jesucristo pedimos estas cosas. Amén. Dios bendiga a cada uno de ustedes. Les saludo en el nombre del Señor Jesucristo. Vamos a tomar una escritura demasiado conocida. Está en el capítulo 5. Mire qué cosa. Hasta ahorita lo noté. Capítulo 5 de San Juan. 5. San Juan 5. Seguramente si usted ha leído la Biblia, regularmente cuando una persona empieza, uno siempre le recomienda que lea los evangelios, porque ahí nos habla no solamente del ministerio de Jesús, pero también de las cosas que Él quiere para nosotros, ¿verdad? Y yo creo que ninguno de nosotros, aun cuando usted ya tenga cierto tiempo caminando en la palabra del Señor, nunca estará de por demás que recuerde y vuelva a leer las enseñanzas y el evangelio de Jesús, porque evangelios son las buenas nuevas. Como hemos dicho, en medio de un tiempo tan difícil donde todo son malas noticias, aquí hay unas buenas noticias a las cuales vale la pena prestarle atención. Vamos a ver desde el versículo 1 hasta el versículo 8 del capítulo 5. Mire cómo Dios lo puso tan perfecto. Después de estas cosas, era un día de fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, a la puerta del ganado, un estanque, que en hebraico o en hebreo es llamado Betesda, el cual tiene 5 portales. En la actualidad, de esos 5 portales que dice la Biblia, usted sabe que Jerusalén ha sido conquistada y reconquistada varias veces y han construido una cosa sobre la otra. En la actualidad, de estos 5 portales, solamente 3 están visibles, los demás siguen ahí, pero están cubiertos por monte y eso, ¿verdad? Dice, el cual tiene 5 portales, en estos yacía multitud de enfermos. Y aquí San Juan comienza a describirlos, ciegos, cojos, secos, que estaban esperando el movimiento del agua. Bueno, esta agua, ¿qué era lo que tenía? Porque un ángel descendía a cierto tiempo, o sea, no era siempre, era a cierto tiempo, al estanque y revolvía el agua, y el que primero descendía en el estanque después del movimiento del agua era sano de cualquier enfermedad. No importa si la persona estaba para morir, si era el primero que llegaba, tenía esa garantía. De cualquier enfermedad que tuviese. Y estaba ahí un hombre que había 38 años que estaba enfermo. Como Jesús vio a este echado, yo quiero que note, la Biblia dice que Jesús lo vio. Como Jesús vio a este que estaba echado y entendió que ya había mucho tiempo, le dice, ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo hombre que me meta en el estanque cuando el agua fuere revuelta, porque entre tanto que yo vengo, otro antes de mí ha descendido. O sea, según lo que nosotros entendemos de esta lectura de la Biblia, era un enfermo a la vez. Solamente era uno. Cada vez que el ángel bajaba, removía el agua, solamente era uno. El verso 8
Dícele Jesús: levántate, toma tu lecho y anda. Inclinemos nuestros rostros. Señor Padre, sin duda alguna nunca nos cansaremos de decir: Señor, tu palabra es preciosa, es maravillosa, Señor. Ella es vida para nosotros, Señor Jesús. Padre, en esta noche así lo declaramos y así lo creemos, Señor. Permite que esta palabra en esta tarde, una vez más, Señor, traiga algo a nuestras vidas, Señor Jesús. Padre, que podamos, Señor, recibir algo más de ti, de tu palabra, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Tome su asiento. Mire, el Señor Jesús dijo: las palabras que yo os he hablado son espíritu y que son vida también. Mientras estaba pensando en esta escritura, llegó un pequeño título que pone el tema en esta tarde, y quisiera llamarlo: no es casualidad, es la gracia de Dios. Yo creo que eso es algo muy importante. Mire, esta historia es bien conocida por casi cada persona que estudia la Biblia. Yo creo que si usted tiene la Biblia, en alguna o muchas ocasiones se ha encontrado con este pasaje bíblico. Muchas personas, incluso predicadores, la conocen. Incluso, mire, mi Biblia aquí trae un título que dice curación. No, espérenme, déjeme ver. Oh, sí, dice el paralítico de Betesda. Y quizá muchos predicadores a través del tiempo, tomando ese título que tiene ahí, han hablado acerca de lo que ellos llaman el paralítico de Betesda. Pero de acuerdo a la revelación presente, este hombre no estaba paralítico. La Biblia no dice eso, que estaba paralítico. Si usted lee lo que acabamos de leer, en ningún versículo dice que estaba paralítico. Bueno, eso los hombres, los predicadores, los de buena intención le pusieron así. Pero mire, para poder tener una base a esto, quiero leer del sermón Jesucristo, el mismo ayer y por los siglos, párrafos 56 y 57, predicado el 5 de febrero del 61, donde el profeta dice algo que lo repite en muchos sermones. Yo solamente tomé esta parte. Dice: pero él pasó por la puerta de Betesda, en donde estaba el estanque, y ahí yacía una multitud de lisiados, ciegos, cojos, paralíticos. Yacía allí. Bueno, eso es lo que dice la Biblia. Probablemente toda clase de gente afligida. La Biblia dice grandes multitudes. Y él los pasó. Nunca tocó a ninguno de ellos, o sea, Jesús. Sin embargo, estaba lleno de compasión. ¿Qué es lo que dijo el profeta que es compasión? A veces nosotros entendemos tener compasión de alguien es tenerle lástima. Pero el profeta nos dijo que la palabra compasión significa hacer la voluntad de Dios. Entonces Jesús, cuando pasó por la multitud, mire, ahorita voy a ver con detenimiento cada una de estas cosas. Él no fue a ver si encontraba una persona por la cual él pudiera sentir lástima. Él llegó ahí con un propósito. Por eso dice el profeta: caminó por allí hasta que él encontró a un hombre acostado en un lecho. ¿Cuántos de ustedes saben lo que es un lecho? Bueno, ¿de qué parte de Kentucky son ustedes? Yo fui criado en uno, dormía en la puerta en el clima caluroso. Y este hombre estaba acostado en un lecho. Tal vez él pudiera haber tenido el problema de próstata o él pudiera haber tenido tuberculosis. Ahora, en la mayoría de los sermones, el profeta siempre dice que él tenía un problema en la próstata. Entonces no estaba paralítico, era otra enfermedad la que él tenía. Ahora voy a detenerme aquí un poquito. Mire, este pasaje bíblico o esta historia, y hasta ahorita que lo comencé a leer noté eso, aparece en el capítulo 5 de San Juan. Y habla de un estanque que la gente le había llamado Betesda. Si nosotros dividimos la palabra Betesda en dos palabras, y por eso la Biblia dice que era en hebreo, no era en griego, sino que era en hebreo. O sea, el Nuevo Testamento fue escrito en griego, pero Juan fue inspirado por el Espíritu de Dios no a traducir el nombre de aquel lugar, sino dejarlo tal y como estaba. Y él dijo en el hebreo que es Betesda. Ahora Juan no nos dice qué quiere decir Betesda. Él solamente nos dice que en hebreo es Betesda. Ahora, seguramente usted está familiarizado. Voy a dividir esta palabra en dos.
usted está familiarizado con esta palabra. Mire, la voy a partir en dos. ¿Esto qué quiere decir? Casa. Por eso Betel es la casa de Dios. Betlehem es la casa del pan de Dios. Entonces, Betesda, si uno la divide, esto es en el hebreo. Si uno la divide, esta parte querría decir casa. Bueno, aquí ya entendemos el significado de esta palabra. Pero entonces, ¿esto qué quiere decir? Si usted va a cualquier diccionario bíblico, le va a decir que esto quiere decir gracia. O sea, Betesda era la casa de gracia. Por eso, mire, todo está perfectamente en línea con lo que dice la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque mire, ¿cuántos saben? La Biblia dice que Betesda, ¿cuántos pórticos tenía? 5. Y el número 5, ¿qué número es de acuerdo a la numerología de Dios? El número 5 es número de gracia. Hermano, esto es perfecto. Aparece en el capítulo 5 de San Juan. Betesda teniendo 5 portales y queriendo decir casa de gracia. Ahora, Dios todo lo tiene preparado definitivamente, ¿verdad? Mire, la Biblia nos dice que había una multitud. Yo hace poco estaba escuchando, yo quizás hace un mes atrás, estaba escuchando un sermón del profeta donde él habla de esto, y la Biblia dice que había una multitud. Y el profeta, a mí me agrada tanto, y yo siempre le pongo aquí una nota marginal a la Biblia. Cuando yo escucho algo que el profeta dice de cierta escritura, yo se lo pongo no porque mi Biblia sea una Biblia Scofield, sino porque es la revelación que un profeta trajo para esa porción de la Biblia. El hermano Branham dijo que se necesitan, escuche, hablando de esta escritura, de que una multitud estaba allí. El profeta dijo que se necesitan más de 2,000 personas para formar una multitud. Ahora, esto ya nos amplía el panorama. Esto quiere decir que una multitud pueden ser 50, pueden ser 100, pueden ser 500. Pero si el profeta, cuando habla de esta escritura y dice que se necesitan más de 2,000, quiere decir que en esa ocasión habían más de 2,000 personas. Ahora, ¿por qué es eso? Bueno, todo tiene un propósito de parte de Dios. Ahora, aquí hay algo importante. Cuando Jesús, dice la Biblia que él subió a Jerusalén, ahí en Jerusalén precisamente es donde está el estanque de Betesda. Él no fue ahí casualmente. Aquí hay algo importante. Mire, el profeta de Dios, si usted ha leído con atención o ha escuchado con atención los sermones, cada vez que él cita esta escritura del estanque de Betesda, él siempre siempre la une con unos versículos más adelante de este capítulo, que es en San Juan 5:19. Bueno, ¿qué dice San Juan 5:19? Dice, respondiendo Jesús y díjoles, Jesús, de cierto os digo, mire, ¿cuál es el antecedente de esta escritura? La gente tenía 2 cosas en contra de Jesús. La primera, que había quebrantado el sábado. La segunda, que él mismo se había autoproclamado el Hijo de Dios, o que él era semejante a Dios, dice la Biblia. Pero entonces, mire, Jesús, para poder traer esto a un entendimiento, Jesús les responde y les dice, de cierto, ¿qué es de cierto? Dijo el profeta, es absolutamente. ¿Qué es algo absolutamente? Es aquello que ya no se le puede buscar más. Absolutamente, absolutamente, yo les digo, no puede el Hijo, ¿quién era el Hijo? Jesús. No puede el Hijo hacer nada de sí mismo. Ahora, todos hemos escuchado cuando el profeta habla de esta escritura, y si entendemos realmente lo que Jesús está diciendo, que él mismo no podía hacer absolutamente nada, de acuerdo a lo que él dijo. Por ejemplo, en el capítulo anterior, como se nos hablaba el viernes pasado, acerca de la mujer en el pozo, Jesús no pasó ahí solamente por casualidad, ni mandó a sus discípulos por casualidad a Sicar. Él sabía el momento que él tenía que llegar allí, cuando aquella mujercita, la cual el Padre ya le había mostrado, tenía que llegar a la escena. Ustedes saben
En una ocasión, cuando él iba a celebrar la Pascua, él les dijo a sus discípulos: vayan a un cierto lugar. Y ahí van a encontrar un borrico. Y les dijo de qué color era. Dijo: y está amarrado. Y díganle al dueño que el Señor, el maestro, lo necesita. ¿Cómo podía saber Jesús que en una cierta calle? Recuerde, yo creo que en Jerusalén había tantos burricos como usted encuentra hoy en día automóviles, porque era el medio en el cual la gente se desplazaba. Pero Jesús sabía que en un cierto lugar, hermano, qué cosa, ese asno, mire lo que el profeta dijo: ¿cómo es que el asno, aún siendo un tipo de un pecador, puede ser redimido? Había muchos asnos, pero solamente había un asno predestinado para llevar en sus lomos el bendito cuerpo de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Qué cosa. Entonces Jesús les dice: no puede el Hijo hacer nada de sí mismo, sino lo que viere hacer al Padre. Ahora escuche, aquí hay una palabra importante: no lo que oyere, pero lo que viere. Ahora, ¿a qué se refiere eso? Bueno, entendiéndolo por la revelación que el profeta nos trajo, que Jesús no podía hacer nada por casualidad, sino era aquello que él veía en una visión. Por ejemplo, cuando la Biblia dice en San Lucas que Jesús estuvo orando toda la noche para poder escoger a sus apóstoles. Primero fueron discípulos que eran seguidores, pero después iban a ser apóstoles, iban a ser enviados. De aquella gran multitud que seguía a Jesús, Él no los escogió por los afectos o por lo que haya sido, sino que Él los escogió porque eso era lo que el Padre le había mostrado. Es verdad. Quizá hay unos personajes que a lo mejor Jesús no los hubiera escogido, pero Él estaba siendo obediente al Padre. Ahora, entonces mire, dice: no puede el Hijo hacer nada de sí mismo, sino lo que viere por medio de una visión hacer al Padre, porque todo lo que Él hace, esto también hace el Hijo juntamente. O sea, Jesús tenía que ser obediente a cada visión que Él recibía del Padre. Mire, esto yo creo que ninguna denominación a lo mejor ni siquiera lo cree, ni siquiera lo ven de esa manera, pero esto es lo que la Biblia dice. O sea, Jesús todo lo que hizo fue por causa de una visión que Él vio. Mire, retenga esto en su mente mientras avanzamos. Y luego dice Jesús en el versículo 20: porque el Padre ama al Hijo. Hermano, el Padre ama al Hijo y le muestra, por razón del amor que el Padre tenía para con el Hijo. Ahora nosotros entendemos claro que esto no hace a Jesús y el Padre dos personas distintas. Y le muestra todas las cosas que Él hace y mayores obras que ésta le mostrará, de suerte que vosotros os maravilléis. Mire, aquí en el Evangelio de San Juan, Jesús está prácticamente en el comienzo de su ministerio, pero Él está advirtiendo a aquella gente que el Señor le iba a mostrar unas obras mayores, de tal manera que ellos se quedaran asombrados. Eso es lo que Jesús está diciendo. Ahora, regresando a esta escritura de San Juan, entonces, todo lo que hacía Jesús, Él lo hacía por las visiones que Él veía. Entonces, si Betesda es la casa de gracia, entonces seguramente que era por gracia que Dios enviaba un ángel cada cierto tiempo para que removiera aquellas aguas. Escuche, y de ser aguas comunes se convertían en aguas sanadoras. Se lo vuelvo a repetir: de ser aguas comunes se convertían en aguas sanadoras. Mire, nosotros hemos escuchado de muchas aguas que tienen una virtud medicinal, pero ¿qué agua fue alguna vez conocida que sanara instantáneamente una enfermedad? ¿Usted alguna vez ha sabido de eso?
Por ejemplo, supone que es agua y la persona le dice, tómese esta agua. Y si usted tiene X enfermedad, en ese momento, en cuanto el líquido comience a entrar a su cuerpo, usted queda completamente sano. Eso usted nunca lo encuentra en el mundo. Ahora, aquí hay algo. La Biblia dice que la primera persona que llegaba al estanque era aquel que obtenía la sanidad. Ahora, yo no sé, en veces anteriores, antes, porque la Biblia no dice que esta fue la primera vez que, o más bien, la Biblia no dice que Jesús haya ido anteriormente al estanque de Betesda. Este es el único registro que San Juan hace de este evento. Ahora, la gente ya estaba acostumbrada. Ellos estaban de alguna manera pendientes cada cierto tiempo, porque eso es lo que dice la Biblia, que cada cierto tiempo, la Biblia no dice si era cada mes, cada 6 meses, cada año, cada 2 años, no sabemos eso, pero cada cierto tiempo. Quizá la gente que vivía en Jerusalén sabían eso. Y entonces cuando ellos calculaban que el tiempo de que, hermano, no de que aquella, ¿qué era lo que hacía la diferencia? Cuando un ángel bajaba y removía el agua. Ellos estaban pendientes, quizás decían, bueno, ya falta poco tiempo, entonces quizá toda la gente estaba alrededor de aquel estanque. Ahora, pensemos en esta ocasión. Si yo tomo las palabras que el profeta dijo, que para que fuera una multitud se necesitaban más de 2,000 personas, no era fácil ser el primero. Porque no eran 5 ahí, usted sabe, echándose todos a correr y pronto a ver cuál era el primero que llegaba. Sino si eran 2,000 o más de 2,000, imagínese usted lo difícil que era. Era una competencia, perdón por usar esta palabra, era una competencia feroz. Yo no sé, mire, por ejemplo, usted sabe, claro, uno lo ve en el mundo, por ejemplo, los maratones que hay, a veces son multitudes las que van. Y no es tan fácil. Y realmente el que llega a obtener el primer lugar es porque hizo un gran esfuerzo. Muchas personas se comenzaron a quedar atrás. Unos aguantaron 100 metros, otros 200, otros 500. Quizá hubo otros más afortunados que aguantaron 1 kilómetro, pero solamente hubo uno que llegó a la meta. Y aquel que llegó a la meta seguramente tuvo que hacer un gran esfuerzo. Ahora, estas personas, estos más de 2,000 que estaban ahí, tenían que estar pendientes en cuanto algo sucediera. Ahora, quizá la gente, usted sabe, yo no dudo porque la Biblia así lo dice, que había paralíticos también. Cuando un paralítico, quizá él en fe se acercaba al estanque, él quizá pensaba que sus posibilidades de llegar quizá eran mínimas. ¿Por qué? Porque había otra gente que eran más, usted sabe, podían correr con facilidad y podían llegar al lugar. Pero con todo y eso la gente tenía la esperanza de que quizá de una manera ellos pudieran ser sanos. Ahora mire, la Biblia nos dice que el que llegaba a aquel estanque tenía la garantía que sin importar la enfermedad o el tiempo que la hubiera padecido, era sano. Quizá una persona apenas el día de ayer, la semana pasada, el mes pasado, había quizá comenzado con un cierto malestar en su cuerpo. Pero si él llegaba a aquel instante y era el primero, tenía esa garantía. Usted sabe, aún dentro de eso habla de una predestinación. Ahora, tomando también lo que el profeta dice, que este hombre estaba mal de la próstata. ¿Quién podía sanar la próstata hace 2,000 años? Hoy en día, de acuerdo a los médicos, usted sabe, la próstata pues es algo que solamente padecen los varones. Pero los médicos la equiparan. El cáncer de próstata dicen que es tan maligno como el cáncer de matriz de la mujer. Ahora, estamos hablando, hoy en día, bueno, a los hombres nos recomiendan los médicos que con cierta prioridad o cada cierto tiempo que la persona vaya y se haga algún estudio para saber que no tiene alguna célula mala en la próstata, así como a la mujer, ¿verdad? Pero en aquel tiempo, piense hace 2,000 años, ¿qué médico le podía dar un diagnóstico? ¿Cómo una persona podía ir con anticipación
bueno, usted sabe que en aquel tiempo aún la medicina era muy rudimentaria. La gente, quizá la mayoría de ellos, se curaban con algunas hierbas, con algunos tés, porque la medicina química que hoy en día conocemos no existía. Ahora pensemos, dejemos a toda la demás multitud pensando, vamos a suponer que sean 2000. Hagamos a un lado los 1999 y enfoquémonos en esta sola persona de la cual la Biblia nos habla. Ahora, la Biblia dice que, o yo quiero pensar, mejor dicho, porque cuando Jesús habla con él, o la Biblia dice que este hombre tenía 38 años padeciendo esa enfermedad. Eso es lo que dice la Biblia. Ahora, de alguna manera quizá el avance de esa enfermedad probablemente había sido lento. Y él en esos 38 años había estado con eso, con esas... usted sabe, bueno, una persona que padece de eso solamente sabe lo que padece. Usted sabe a veces, bueno, yo quiero decirlo, quizá la gente lo sabe, de que a veces la orina no es posible contenerla. Usted sabe eso, bueno, espero que lo sepa, una persona que está enferma de eso. O sea, todas esas cosas que él había padecido. Pero mire, aquí hay algo. Tomando lo que Jesús dijo, que él no hacía nada, sino aquello que veía hacer al Padre. Piensa en Jesús abriéndose paso a través de una multitud de 2000 personas. Ahora, Jesús no fue al azar y diciendo, bueno, esta persona a mí me gusta para que sea sana, sino que si usted nota, la Biblia dice que viéndolo Jesús. Entendamos esto. Si Jesús había visto una visión del único, porque la Biblia no registra que, hermano, así como era una sola persona, la que si llegaba, cuando venía el movimiento del agua, era una sola persona la que era sanada, Jesús, el Padre, le mostró en la visión a una sola persona, no siendo sanada por las aguas de Betesda, sino siendo sanada por él mismo. Usted no encuentra en la Biblia que Jesús haya hecho ahí una fila de oración y diciendo, bueno, miren todos los enfermos, imagínese usted la multitud, la fila hubiera sido kilométrica. A ver, todos pónganse aquí en una fila de oración porque voy a comenzar a orar por ellos, por ustedes. No. El Padre le había mostrado a una sola persona. Quizá Jesús, abriéndose paso entre la multitud, ¿qué era lo que esperaba Jesús? Encontrar a la misma persona que él había visto con anticipación. Por eso dice la Biblia, y viéndole, o sea, Jesús anduvo entre la multitud tratando de reconocer cuál era aquella, porque la Biblia tampoco no registra que Jesús se haya puesto a platicar ahí con aquella multitud. Él no estaba ahí para perder el tiempo, él estaba ahí para hacer la voluntad del Padre. Así que él comienza a buscar entre la multitud hasta que por fin encuentra aquel que el Padre ya le había mostrado. Ahora, cuando por fin la encuentra, mire, aquí hay algo importante. Cuando por fin lo encuentra, piense usted en esta escena hace 2000 años. Él ya localizó a la persona. Cuando él localiza a esta persona que el Padre le había mostrado, él termina de andar buscando a las demás entre la multitud. ¿Cuánto tiempo duró Jesús en encontrarla? No sabemos, la Biblia no dice. Pero Jesús, ahora se dirigió solamente ahí a las demás. Bueno, que ellos siguieran esperando el movimiento del agua, pero él tenía algo que hacer con una sola persona. Ahora, mire, por eso esta es la compasión. Mire, quizá, usted sabe, no es lo mismo ver a una persona que está paralítica, que está en otra enfermedad quizá mucho más grave. Por eso Jesús no actuó por lástima. Si el profeta nos dijo que compasión significa hacer la voluntad de Dios, Jesús actuó por compasión con esa sola persona, sabiendo que estaba haciendo la perfecta voluntad de Dios.
Él, hermano, así como hablamos de la mujer en el pozo, él no podía incluso entrar a Samaria y decirle los pecados a todas las mujeres que estaban allí. El Señor lo había enviado a ese pozo y solo a ese pozo. Quizá en el momento que Jesús estuvo esperando, quizá después, cuántas mujercitas no vinieron también a llevar su agua, pero Jesús estaba esperando por una que llenaba las características que él ya había visto. Ahora, cuando Jesús lo encuentra, ya lo localiza, ya sabe quién es, le hace una pregunta que parecía obvia. ¿Y qué es lo que le pregunta? Oye, bueno, ya, si tenía 38 años padeciendo esta enfermedad, ¿cuántos años tendría? Quizás 50, 60, no sabemos. Oye, ¿quieres ser sano? Mire, esto me recuerda algo que dijo el profeta de Dios. Él dijo, espero que usted lo haya escuchado, el hermano Branham dijo que las visiones no sanan a nadie. ¿Ha escuchado eso? Que el hermano Branham haya dicho eso. Las visiones no sanan a nadie. Pero entonces dijo el profeta, y entonces se preguntará, bueno, hermano Branham, ¿para qué son las visiones? Dijo, para hacer que la gente tenga fe en su sanidad. Ahora, escuche. Por eso él, después de que él ya lo haya visto, va y le pregunta que si él quiere ser sano. Y si el profeta dijo que las visiones no sanan a nadie, entonces solo sirven para darle fe a la gente. Jesús, desde luego la Biblia dice, o no, la Biblia no menciona que Jesús ya, quiero decirlo de esta manera. Jesús más bien no le mencionó a este hombre que él ya lo había visto en una visión. Solo quería saber si esta persona deseaba ser sanada. Ahora, si ella estaba ahí en Bethesda, es porque desde luego que deseaba ser sanada. Pero ¿sabes una cosa? Porque mire, todos nosotros como seres humanos, y más en este tiempo, yo hace muchos años, hará 20 años quizá, hablé un temita parecido aquí en este mismo lugar. Y recuerdo que el profeta dijo en la tempestad que se aproxima, ¿cómo es que el tiempo... él habla de aquellas, ¿cómo se llaman? Aquellas úlceras, que fue una de las plagas que Moisés trajo cuando el pueblo de Israel estaba en Egipto. ¿Usted se acuerda de eso? Ya ha leído que es una de las plagas de úlceras. El profeta dijo, ¿cómo les llama él? Los médicos boasting, o sea, como que ellos, esta palabra es que son presuntuosos, pues, pero es una palabra más o menos similar. Dijo, los médicos dijo él, cuando el Señor trajo aquellas úlceras sobre la gente en Egipto, dijo, los médicos, bueno, esa es la palabra que más puedo acercar, dijo, los médicos presuntuosos de Egipto no las podían sanar. No las pudieron sanar. Porque el profeta dijo que el diablo puede traer una enfermedad a una persona, dijo, pero él no la puede sanar. Escuche. Y él dijo esto, los magos en Egipto podían traer plagas que Moisés traía, pero ellos no las podían quitar. Eso es lo que dijo el profeta. Y mire, me acuerdo esto que dice él. Y dice, lo dijo en 1960, estamos hablando 53 años después. Él dijo que vendría un tiempo en el cual vendrían enfermedades, y él dijo que el cáncer, escuche, dijo que el cáncer en comparación con esas enfermedades sería como un simple dolor de cabeza en comparación con esas enfermedades. Pero bueno, ¿qué dijo esto? ¿Qué dijo el profeta ahí? Dijo que los médicos no podrían sanarlas. Hay muchas enfermedades que hoy en día existen en el mundo para los cuales la ciencia no tiene cura. El cáncer mismo. El único que lo puede sanar es Dios. Usted se acuerda que una vez leímos lo que el profeta dice, que los mismos médicos reconocían que ni una sola ocasión habían sanado un cáncer. Ni una sola. Ahora mire, entonces, ¿por qué el Señor le pregunta a esta persona que si quería ser sana? Mire, porque hay personas que se acostumbran tanto a sus enfermedades que las hacen parte de sí mismas. Cuando cualquier persona
lo primero que tiene que hacer es renunciar a esa enfermedad. Como dijo el profeta, ningún huésped se siente bien en un lugar donde lo están corriendo. Pero a veces la persona se siente tan acostumbrada con aquello, y como alguien dijo alguna vez, un predicador, decimos, mi diabetes, mi esto, mi aquello, lo otro. ¿Por qué tiene que ser suyo? Es como si uno estuviera tratando de hacerle a aquel gato así. ¿Por qué tiene uno que estar, la persona, decir esto? No, esa enfermedad no es suya, esa enfermedad procede del diablo, y ahí es donde tiene que regresar. Como hablábamos el domingo del pecado, ¿a dónde regresa el pecado después que han confesado? Al diablo mismo. Cuando una enfermedad es echada afuera, que es el diablo que la originó, ¿a dónde regresa eso? Aquel que la originó. Ahora, entonces, ¿por qué Jesús le preguntó a esta persona que si quería ser sano? Mire, claro, hay cosas que son obvias, y él quizá lo dijo para que aquella persona fijara su atención en Jesús, porque él mismo lo dijo. Yo he estado aquí y cuando el ángel viene y remueve las aguas, unos antes de mí. Ahora, eso quiere decir que siempre había una gran multitud que estaba esperando que aquellas aguas fueran removidas. Y él mismo da eso, por eso él mismo le explica, le expone eso a Jesús. Por eso dice la Biblia que Jesús le dijo, oye, ¿tú quieres ser sano? Pero no, porque el hombre en sí mismo prácticamente ya se había derrotado entre un intento y otro intento y otro intento de poder llegar al agua, y nunca era el primero. Siempre había alguien que se adelantaba en el camino. Pero entonces, si él quería ser sano, Jesús hace esa pregunta a propósito para que aquel hombre dejara de ver a las aguas, las cuales ciertamente eran milagrosas por causa de un ángel que venía y la removía, y ahora no mirara tanto a las aguas, sino que lo mirara a él como la fuente de sanidad. Ahora, mire, esta escritura desde luego tiene tantas cosas de las cuales hablar, pero yo creo, hermano, el profeta de Dios, cuando la toma, no es solamente para contarnos una historia de algo que sucedió hace 2000 años. La toma para traer al mismo Jesús, ya no en su cuerpo físico. Porque mire, el profeta dijo que para mucha gente, o en el tiempo de Jesús dijo, uno de los estorbos, dijo que la gente tuvo, fue el cuerpo de Jesús. Porque él estaba haciendo exactamente las obras que Dios haría. Digo el profeta, cuando Dios envió un profeta en el Antiguo Testamento, eso era lo que a ellos más les estorbaba. Era el velo que Dios estaba usando. Hoy en día es al contrario. ¿Por qué? Hablando físicamente, a Jesús ya no lo tenemos físicamente entre nosotros, en el mismo cuerpo en el cual el Espíritu de Dios moró hace 2000 años. Hoy en día está en la forma de su Espíritu Santo. Entonces, la gente, hermanos, si en aquel tiempo el velo de carne, como dijo el profeta, siempre el velo de carne ha sido un estorbo para la gente, hoy en día el velo de carne de Jesús, su propio velo, aunque ciertamente yo sí creo en esta tarde que Jesús tiene un velo de carne. Él no está por allí, usted sabe, vagando en las atmósferas como un espíritu. El diablo, él es el que está vagando, buscando dónde morar. Y de igual manera Jesucristo está buscando personas creyentes, rendidos a él, en los cuales él pueda venir a morar. Mire, esto es lo importante, hermano. Yo creo que eso es parte de lo que uno, usted sabe, yo lo que últimamente he estado pensando, muchas veces solamente de aquí mismo, yo mismo, hemos predicado solamente de un Dios que abrió el mar rojo y él lo hizo, un Dios que hizo esto y aquello lo otro y él lo hizo, un Jesucristo que fue capaz de hablarle a la higuera y la higuera se secó. Bueno, pero ¿qué de hoy? Ahora, aquí hay algo importante, comencemos con esto. Después, dijo el profeta, de 2000 años que la gente tenía a Jesús como en un armario, en una vitrina. Y la gente solamente lo miraba a través del espejo que escondía que
con una mano de fe, porque eso es lo que dijo el profeta, que la llave, porque con que abre usted una vitrina, bueno, se requiere una llave. Digo el profeta, pero esa llave no abre por sí misma, requiere una mano de fe. Se requiere una mano de fe para que pueda meter la llave a donde pertenece y comenzarla a girar y abrir aquello y dejar de ver a Jesucristo como un Dios del pasado y traerlo a nuestros días, al año 2013, como un Dios presente. Yo creo que es tiempo que comencemos a creer en ese Dios sobrenatural. Por mucho tiempo hemos tenido la enseñanza, la teología, el conocimiento, la mecánica, y esas cosas están bien. Pero tiene que venir la dinámica. La dinámica yo no la puedo producir, no hay hombre que la pueda producir. Eso viene solamente por medio del Espíritu Santo. Mire, la historia de los avivamientos. Nosotros sabemos que viene un avivamiento para la novia, pero ninguno de nosotros podemos tratar de producir o manufacturar eso. Si usted lee desde el avivamiento de Gales, todos los avivamientos subsecuentes que han venido, el de Azusa ahí en California, no fue Seymour, no fue ninguno de aquellos hombres tratando de fabricar algo. Ellos solamente estaban en posición y en línea en el momento y en la posición que Dios los quería, para que cuando Él cumpliera su palabra, ellos estaban listos. Fue lo que pasó en Pentecostés. ¿Qué fue lo que sucedió con aquella gente? La Biblia nos dice, mire, y después de dimensiones vamos a hablar realmente sobre lo que es el bautismo del Espíritu Santo. Porque si hay algo necesario, no solamente para esta iglesia, sino para cualquier iglesia, para cualquier creyente alrededor del mundo, es el Espíritu Santo. A estas alturas, y yo no lo dudaré ni un poquito aquí, que de ustedes que están sentados y aún los que no están sentados, todavía ni siquiera saben cómo recibirlo. Esa es una verdad. Porque el Espíritu Santo es una certeza, no es una conjetura. Y tampoco uno no puede producir o presumir que lo tiene cuando es probable que no lo tenga. Y esto, hermano, al primero que encara es al predicador. Mire, recuerdo que el profeta dice, creo que es en el mensaje ¿qué haces aquí? Algunos de ellos son imágenes de Cristo. Él está hablando de Juan el Bautista. Dijo, Juan el Bautista no predicó algo que él mismo no tenía. Es verdad. ¿De qué predicó Juan? Del bautismo del Espíritu Santo. Detrás de mí viene uno, dijo Juan, que los va a bautizar ¿con qué? Con Espíritu Santo y fuego. Ahora, ¿por qué Juan estaba predicando eso? Porque la Biblia dice que él mismo, desde que estaba en el vientre de Elizabeth, él recibió el Espíritu Santo. Entonces, él sabía lo que era, sabía los efectos que traía. Ahora, hablando del avivamiento, usted sabe, cada vez que Dios, regresando a Pentecostés, como lo hemos dicho, el profeta dijo que los discípulos tenían compañerismo. Y sin duda alguna que muchos de ellos habían probado de lo que eran ver las maravillas de Dios. Sanaron al cojo, al sordo, al ciego, al manco, a lo que sea. Todos eran sanados. De tal manera que una vez en Lucas 10 llegaron contentos, y malo fuera que no hubieran llegado contentos, diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Porque esa fue la comisión que Jesús les había dado en San Mateo, el capítulo 10. Ahora, imagínense un grupo de ministros como ellos, habiendo sido participantes de semejantes maravillas, el profeta dijo que ellos tenían compañerismo, pero no tenían unidad. Creo que el hermano acaba de predicar el domingo en la tarde. Ellos tenían compañerismo el uno con el otro. ¿Qué es compañerismo? Dos compañeros en el mismo barco. Ellos estaban en el mismo, y literalmente lo habían estado cuando Jesús está en la barca junto con ellos. Ahí estaban sus discípulos en el mismo barco. Habían tenido compañerismo, pero no habían llegado a la unidad. Escuche, nosotros podemos tener compañerismo y anhelamos el compañerismo. El profeta dijo, la mismísima razón que el ser humano anhela el compañerismo, dijo, es porque ya lo tuvimos con él.
¿Cuándo? Antes de la fundación del mundo. La razón que Adán en el principio, dijo el profeta, después él anhelaba regresar al compañerismo a través de aquellas pieles, a través de aquellos delantales, es porque él sabía que en una ocasión él había tenido compañerismo con Dios. Que no dijo el profeta que él en la hora de la tarde Dios descendía y les decía cómo han estado mis hijos en este día, etcétera, etcétera. Por eso el hombre quería regresar al compañerismo, pero el pecado había abierto una brecha. Pero mire, yo quiero que note esto. Hablando de los discípulos, ellos tenían compañerismo, pero no tenían unidad. Mire, el profeta lo dijo, y yo la otra vez lo estaba verificando en las escrituras. Creo que es en San Lucas, quizá el capítulo 24 o alguno de ellos, 22, quizás sea 24. El profeta dice que cada uno de ellos estaba calculando, después de que Jesús se fuera, quién era aquel que iba a llegar, a quedar, mejor dicho, en lugar de Jesús. Pero mire, aquí hay algo importante. Ellos tenían compañerismo. Y el compañerismo es bueno, pero el compañerismo no lo es todo. El Señor les dijo que dejaran de predicar, que fueran a Jerusalén. Y mire la razón que ellos estaban en el aposento alto, como era como el segundo piso de una casa. Bueno, primero porque tenían miedo de los judíos, porque ellos por mucho tiempo se estuvieron bajo el amparo, bajo la sombra, bajo la protección de Jesús. Y eso era bueno. Pero ahora Jesús no estaba. Y ahora el movimiento de Jesús había quedado, porque eso era la percepción que la gente tenía como una secta. Usted encuentra muchos lugares en la Biblia donde así llaman a eso, al movimiento de Jesús, una secta. Y que es una secta, bueno, es algo que no es bien visto por mucha gente. Y entonces ellos estaban ahí en el aposento alto, pero ellos tenían una promesa. Ahora, el profeta nos dijo que Jesús nunca les dijo que iban a ser 10 días los que iban a estar encerrados ahí. Ellos tenían que estar ahí hasta que recibieran el poder de lo alto. Pero ese hasta, en este trayecto, tenía que haber algo. Y es que lo primero, dice la Biblia, es que ellos estaban unánimes, en un acuerdo. O sea, habían arreglado las diferencias que tenían para poder estar listos. Mire, y esto lo digo por lo que estamos hablando, para que pudieran estar listos y en el momento en el cual Dios pudiera cumplir su promesa. Mire, hoy en día, hablando generalmente entre todos los creyentes del mensaje, hasta donde yo conozco, porque desde luego no los conozco a todos los del mundo, parece como que no hay nada. Bueno, cada ministro hace lo mejor que puede para traer la palabra y ayudar a la gente. Y bueno, eso está perfectamente dentro del plan de Dios. Porque, escuche, la mecánica, que es esto de lo que estamos hablando, primeramente tiene que ser fundamentada en la gente para que cuando venga la dinámica estén listos para recibirlo. Yo escucho a predicadores que a lo mejor bajo la emoción o el entusiasmo, y eso está bien, dice, es que ya tenemos la dinámica aquí, el asunto es que yo no la veo. Y esto no es cuestión de fabricar un avivamiento, hermano. Mire, vino a mi mente eso precisamente porque el avivamiento no es un asunto que un hombre fabrique. El avivamiento es algo que Dios en su gracia produce entre la gente, pero Él tiene que tener al hombre o a los hombres o a las mujeres puestos en línea para cuando eso suceda. Nosotros, y digo nosotros, y no podemos adelantarnos a los acontecimientos. El profeta prometió que viene un avivamiento sobre la novia. No va a ser un avivamiento pentecostal donde todo el mundo, hermano, eso va a traer cosas mayores. El asunto es que cuánta gente en esta iglesia y en cualquier otra iglesia realmente, no digo que quizá ahorita diga, hermano, yo ya estoy listo, en cuanto venga yo lo recibo y obro lo que, esas son las obras mayores que Jesús habló. Pero entonces, ¿qué tiene que suceder? El pueblo, la gente, tiene que estar en línea. Mire, como el profeta habla en la descendencia de Jesús venía, dice, muchos de nosotros quizás seguimos todavía en la estación,
Y aun cuando vemos que la luz roja está destellando, se prende y se apaga, dijo, todavía estamos entretenidos con la bolsa de cacahuates. Digo, usted lo ha leído, espero que lo haya leído. Dijo, es tiempo de arrojar esa bolsa de cacahuates a la basura, porque la señal ha venido. ¿Cuál es la señal inminente de que Jesús ya está en camino? Es que él dijo que iba a enviar al profeta Elías antes de la segunda venida del Señor, y el profeta Elías ya ha venido. La gente no sabe de estas cosas, pero yo espero que haya un pueblo entendido, que podamos discernir. Por eso, mire, como decíamos, mi tema no es casualidad, es la gracia de Dios, porque aquí es a donde yo quiero llegar ahorita. El estanque o aquel hombre que fue beneficiado en Betesda no fue por casualidad, ni él llegó por casualidad, ni Jesús llegó por casualidad. Mire, el profeta nos dijo que Dios obra siempre en ambos extremos. Dios puso en aquel hombre ir aquel día al estanque. ¿Por qué? Porque había una visión que tenía que cumplirse, y Dios le mostró esa visión a Jesús para que fuera cumplida. Ahora, mire, el Señor, o esto no solamente fue allá, la misma gracia que proveyó aquel milagro, es la misma gracia que lo sigue proveyendo hoy en día. Esto es importante. Y desde luego que Dios no lo hace. Usted sabe, para que de eso se haga un exhibicionismo. Dios lo hace para mostrarse que Él es el mismo de ayer y hoy y por los siglos. ¿Sí me explico? Mire, por ejemplo, hay denominaciones que ellos, su anuncio principal es que vaya y que la gente va a recibir un milagro. Y nosotros creemos milagros, los hemos tenido y los seguimos teniendo. Pero eso es lo que el Señor hace para respaldar su presencia, para decirnos que cuando William Branham se fue, Jesús no se fue con él. Ahora, a mí me encantan, y yo he leído mucho, las historias que el profeta habla, y que otros hermanos hablan del ministerio del profeta, las cosas que él hizo, son cosas maravillosas. Pero bueno, ¿para qué sucedieron? ¿Para qué fueron narradas? ¿Para qué fueron contadas? Para que la gente en este día presente pueda creer. Ahora, yo entiendo, y eso también lo tengo muy claro, que yo y nadie más nunca va a poder tomar el lugar del profeta de Dios. A él Dios lo llamó para un propósito específico. A mí Dios no me llamó para ser un profeta, ni me llamó para precursar la segunda venida de Cristo, y a nadie más. Pero entonces, esas cosas que Dios hizo fue para mostrarnos, porque decíamos, hubo un hombre con una mano de fe que pudo tomar aquella llave y que pudo sacar a Jesucristo del armario, de aquella vitrina, para presentárnoslo vivo. Por eso Jesucristo no es una historia, Él es una persona y es real. Ahora, regreso a esto. ¿Cuántos creen que hoy en día Betesda sigue estando vigente? La casa de gracia. Aquel hombre, qué cosa. Aquel hombre no recibió la sanidad o el milagro de parte de Jesús porque quizá fuera mejor que el vecino que estaba a un lado, sino fue porque la gracia así lo proveyó. Yo no sé realmente cuántos de ellos estaban realmente conscientes de lo que eso significaba. Mire, hoy en día el Señor ha provisto, Él, como dice la Biblia, sigue siendo Jehová Jireh, Él ha provisto todo. No solamente ha prometido sanar cualquier enfermedad. Ahora, mire, yo tengo un libro que escribió el hermano Bosworth, y el profeta siempre le dio crédito a Bosworth como un hombre. Imagínense, él siendo un predicador, predicaba en el radio, tuvo algunas campañas en Estados Unidos y en Canadá a principios del siglo XX, y a él le llegaron al menos 250,000 cartas de testimonios de personas que habían sido sanadas. Eso no era cualquier cosa. Cuando Bosworth escribe el libro Cristo el Sanador, yo lo tengo, usted debería de ver la manera en que él coloca las escrituras. ¿Para qué? Para que la gente pueda tener fe en la palabra, hermano. Porque mire,
La única fe duradera y correcta es aquella que está cimentada en esto. Porque como dijo el profeta, uno no puede tener fe en cualquier otra cosa, tiene que ser en la palabra. Cuando usted y yo reconozcamos los derechos que el Señor nos ha dado su palabra, los beneficios que Él nos ha dado, ¿qué impediría que cada persona reclame aquello que Dios ya le ha dado? Ahora, ya estoy terminando. Mire, y solamente porque tengo que ir a la historia también para traerlo a nosotros. Dios más bien se acordó de este mundo, y en el siglo XX el mismo ángel, escuche, el mismo ángel que descendía en Betesda, Dios hizo que aquel mismo ángel descendiera. Mire, yo sé que a veces uno no debería de ser así. Cuando uno escucha algo que el profeta dice, ya uno como que no le suena, uno dice, bueno, yo no sé si eso sea así o no. Tenemos que creer que lo que el profeta dijo es verdad. Por eso le digo, para mí no hay diferencia entre la Biblia y el mensaje, son exactamente la misma cosa. ¿Por qué? Porque fueron inspirados por la misma fuente. ¿Y cuál fue esa misma fuente? El Espíritu Santo. Mire, usted dice, bueno, pero ¿cómo aquel ángel? Porque la Biblia dice que aquel ángel descendía cada cierto tiempo. Volvió a descender, no solamente para traer una sanidad física, sino para cumplir su promesa de traer la más grande revelación de todos los tiempos. ¿Sabe usted por qué? Porque el profeta dijo en muchos sermones que la revelación comenzó ¿dónde? En el agua, dijo él. Así lo dijo. Mire, y voy a leerle esto, quizá yo lo he mencionado, no sé si lo he leído anteriormente, es probable que no. En el sermón Dios revelándose a su pueblo, predicado el 13 de agosto del 50, el párrafo 19, dijo el hermano Branham. Ya con esto termino. Él está hablando de aquella experiencia que él tuvo en el río Ohio el 11 de junio de 1933. Y él dice, y yo miré, saliendo directo de los cielos, de un lugar casi tan grande como esta plataforma, donde los cielos azules agitándose como aguas, saliendo directamente de allí vino una gran cosa parecida a una estrella, girando y haciendo, descendiendo, visiblemente delante de la vista, bajando. Se parecía a una estrella en la distancia. Cuando se acercó, se parecía a un fuego arremolinando de luz, bajando directamente y permaneció ahí donde yo estaba. Ahora, esa experiencia todos la hemos escuchado. Mire, hoy en día, a causa de los vendavales que han venido en contra del mensaje en este último año, de este último año a la fecha, hay mucha gente que está desacreditando eso. Pero quiero decirle, cuando yo lo leo, yo lo creo como la primera vez que lo leí. Porque tiene que suceder. Usted sabe, antes el ataque al profeta venía de las denominaciones. De los trinitarios, a ellos no les gustaba cuando el profeta decía que el trinitarismo era el diablo, la simiente de la serpiente, el bautismo bíblico, etc. Pero ahora el ataque ha venido dentro de los mismos así llamados creyentes, tratando de desacreditar lo que el profeta dijo. Pero mire, dice el profeta, entonces regresó directamente hacia los cielos de nuevo, las aguas se calmaron. O sea, mientras aquella luz estaba descendiendo, el profeta dice que se puso como a un pie, unos 30 centímetros arriba de su cabeza. Las aguas se comenzaron a agitar, porque las aguas de Betesda no era el viento que las agitaba, era el ángel de Dios que descendía, aquel que producía aquello. Estas aguas del río Ohio no eran en sí por sí mismas, bueno, cuando uno ve, de hecho el río Ohio es un río que usted lo ve que corre y parece que el agua no avanza, pero va avanzando. Pero cuando eso sucede, cuando aquella luz aparece, aquello se comienza a agitar.
Y luego dice el profeta, y permaneció ahí donde yo estaba. Entonces regresó directamente hacia los cielos de nuevo. Las aguas se calmaron. Pero aquí está lo que el profeta dice. Yo a menudo me he preguntado si ese no era el ángel que estaba en las aguas, ven, en Betesda. O sea, Dios en este tiempo en Betesda bajó para traer sanidad a la gente. En este tiempo el mismo ángel baja ahí a las aguas, no solamente para traer sanidad, porque desde luego eso fue en 1933. El profeta de Dios tardaría 13 años después para salir con aquel tremendo don de sanidad divina y discernimiento. ¿Pero para qué fue? Para vindicar un ministerio. Por eso de aquella bola de fuego, de aquella estrella salió una luz que dijo, así como Juan el Bautista fue enviado para precursar la primera venida de Cristo. Mire, y en todo hay polémica. Si usted lee los sermones del profeta, todos donde el hermano Branham menciona esto, con excepción de dos, en todos dice, tu mensaje o tu ministerio precursará. Solamente hay dos donde el profeta dice, tú precursarás la segunda venida. Ahora, ¿por qué? Mire, como siempre, había gente que escuchaba al hermano Branham y siempre con un signo de interrogación, ¿será cierto eso que él está diciendo? ¿Será verdad? ¿Realmente él será? Usted sabe, y entonces por eso él muchas veces tenía que condescender. Pero quiero decirle, para nosotros hoy en día, si estamos aquí es porque hemos creído que él ha sido un profeta enviado y vindicado por Dios. Así que no deberíamos de tener ninguna duda. Yo le pregunto algo. En Tucson, en una de las puertas que está ahí donde estaba ¿cómo se llama? El museo, donde está hoy en día lo que es el museo. El profeta, apenas me acabo de enterar, esas puertas las hicieron en Agua Prieta, las hizo un carpintero mexicano. Y el profeta quiso, escuche, se lo dio a alguien que se lo escribiera en un papel, para que el carpintero le pusiera, así como Juan el Bautista fue enviado para precursar la primera venida de Cristo, tú eres enviado para precursar su segunda venida. Porque el profeta quiso que se le pusiera ahí un pronombre personal y no que dijera tu ministerio o tu mensaje. Él sabía exactamente para qué había sido enviado. ¿Y dónde comienza esto? En el río Jayo. Por eso el profeta siempre que habla de Juan el Bautista y Jesús encontrándose en las aguas del río Jordán, dijo, es en las aguas donde comienza la revelación. Y luego él lo asocia con aquello que sucedió en junio de 1933, también en el río Jayo. Como dijo el profeta, mucha gente se espantó, otros corrieron, otros se desmayaron, etcétera. Pero ahora, a la distancia, después de 80 años, nosotros podemos decir, Señor, una vez más tu gracia, Betesda, vino y se cumplió una vez más en nuestros medios. ¿Para qué? Para mostrarnos que Jesucristo es el mismo Dios. Por eso la Casa de Gracia hoy en día no solamente provee sanidad física, sino también espiritual. Al igual que hace 2000 años, cuando la gente no puede hacer nada por sí misma, aparece Jesús para hacerlo Él. Así que esta lección o este pasaje bíblico de Betesda tiene algo muy maravilloso que enseñarnos, hermano. Betesda no se quedó ahí atrás. Vino a nuestros tiempos para traer a Jesucristo, a un Jesucristo vivo. Por eso, como lo decía la hermana Luisa y lo dijo el hermano Roberto, hermano, Jesucristo es el mismo. ¿Qué es lo que impide muchas veces, para ser honesto, nuestra propia incredulidad? No porque Jesús no esté dispuesto a hacer lo que Él tiene que hacer, en nuestra incredulidad, que a veces decimos, bueno, ¿lo podrá hacer? ¿Será capaz de hacerlo? ¿Por qué no puede hacerlo? Él es el mismo. Pero Él tiene que encontrar un pueblo aparejado, como dice la Biblia, un pueblo que pueda creerle a Dios en su palabra. Que si el Señor dijo algo, Señor, eso tú lo dijiste, ¿cómo lo vas a hacer? Yo no estoy interesado, ni sé, ni lo voy a investigar. Pero si tú lo prometiste, tú lo vas a hacer porque tú eres Dios. Hermano, tenemos una Biblia llena de testimonios, un mensaje lleno de testimonios de que Jesucristo sí cumple su palabra. El profeta habló de aquellos de aquellos tres que usted sabe, testigos falsos en contra en el juicio en la corte,
Pero ellos tienen sus argumentos, pero yo creo que todavía en este tiempo habrá un Noé, habrá un Abraham, habrá unos jóvenes hebreos, habrá quien quiera que tenga que haber, que son capaces de tomar a Dios en su palabra. Y el mismo Dios que obró milagrosamente en Betesda es el mismo Jesucristo que puede obrar en nosotros. Así que Dios nos ayude a tener fe para poder creer todo lo que Él ha dicho. Vamos a ponernos de pie. Señor Padre, tu palabra es verdadera, Señor Jesús. Tu palabra es verdad. Y yo creo que eso es el primer principio con el cual uno tiene que comenzar.